Saludos amigos, bienvenidos nuevamente al debate de la semana. Soy Miguel Guerrero y estoy encantadísimo de estar nuevamente con ustedes en sus hogares. Esta noche vamos a tratar un tema que está en los labios de todo dominicano durante muchos años y probablemente mientras dure la República Dominicana vamos a estar hablando de corrupción. ¿Es la corrupción en nuestro país endémica o es simplemente coyuntural? Y para ello tengo la grata y honrosa presencia de 4 destacadas personalidades dominicanas. A mi izquierda, el conocido abogado Carlos Balcácer, el diputado nacional del PRD, Ramón Raposo, el abogado Carlos Salcedo, que ha sido muchas veces invitado a este programa, y el abogado diplomático y analista político Marino Berigüete. Buenas noches, caballeros, gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, yo creo que la primera pregunta se cae por su propio peso. ¿Somos un país corrupto? ¿O es la política la que es corrupta en la República Dominicana? Bueno, yo te diría, Miguel, antes que nada, gracias por darme la oportunidad de estar con estos contertulios, amigos viejos. Las estadísticas, por ejemplo, del viejo continente, ubican a España liderando la corrupción. ¿A España? Sí, la corrupción pública. Bien. ¿Por el gobierno de España? Por el gobierno de España. Y en América Latina, no tengo ahora mismo los datos en el sitial que ocupamos, o sea, República Dominicana. Bien, pero no ocupamos un lugar muy rezagado. Sin embargo, lo vinculo particularmente a mis humildes entender y estudios, forma parte en principio del subdesarrollo propio de estas latitudes. Olvidémonos de tercermundismo, no, subdesarrollo, mano de obra mal paga o mal pagada. Falta Pero de oportunidades. La corrupción que más daño le ha hecho al país no se da precisamente a bajos niveles, por parte de una mano de obra mal pagada. Lo que ocurre no, pero tiene que ver los orígenes de los involucrados. No te estoy diciendo los involucrados en expedientes que hoy día están cursando sede judicial. No me estoy refiriendo a eso necesariamente. No. Me estoy refiriendo en cuanto a los conatos de corrupción que se han detectado en la historia de la República Dominicana en los últimos 50 años. Vamos a llamar en la época post-trujillista. Tú ves que los cimientos socioeconómicos de los involucrados son personas de extracción humilde, en principio. Que fueron ascendiendo a través de la corrupción. Correctamente. Bueno, tenemos que decir que desde los propios cimientos de nuestra patria surgimos con instituciones débiles, que históricamente el proceso se fue agravando entre componendas, entre el sector privado, sector público, con el empoderamiento de la ciudadanía, ha visto una especie de resurgir en torno a lo que tiene que ver con la sociedad, poniendo el tema en el tapete y poniéndolo dentro de los principales males que la sociedad dominicana presenta, que han aquejado históricamente a la sociedad misma. Cuando escuchaba al doctor Balcácer, me parecía creer que él está diciendo o que podía sugerir que la corrupción en la República Dominicana es otra herencia española. Bueno, es otra herencia española. No se descarta, ¿no? Porque déjame decirte algo. Cuando Colón estaba al mando su misión, ¿a dónde fue que fue a buscar la tripulación? No fue a buscar la tripulación. A las cárceles. Fue a las cárceles. ¿Y quiénes estaban en las cárceles? Estaban los angelitos españoles, ¿no? Bueno, y el propio Juan Bosch, en su libro Composición Social Dominicana, detalla y establece que nosotros, propiamente dicho, surgimos de una parte de lo que fue el reino español, que era una de las partes más atrasadas y más propensa a ese tipo de acciones que estamos mencionando aquí. Dice, estaba dividido entre Aragón y Castilla, y quien nos colonizó a nosotros fue Castilla, que era una de las partes más atrasadas y más propensa a ese tipo de aspectos que estamos tratando aquí. Pero a mí me preocupa es la corrupción del siglo XXI, porque ya es... La otra pasó. La otra pasó, la corrupción del siglo XXI, pero la corrupción no es propia de los funcionarios públicos, también es propia del sector privado.
Corrupción también es a veces mirar al costado cuando hay un hecho. Corrupción muchas veces es apañar una acción de alguien porque es amigo. O sea, la corrupción está en el ambiente. O aceptar algo que no merece. O ¿no? aceptar algo que no merece. Yo recuerdo, una vez llevaba yo a mi hija al colegio. Estaban estudiando en el Colegio Santo Domingo en esa época. Y un joven me pasa, en esa época se vendían las películas en Pirateada, ¿no? pirateadas, y me pasa él y yo, una película recién salida. Digo yo, ay, sí, déjame comprarla. Y me dice, papi, eso es piratería, eso está mal. Y dejé de comprarlo. O sea, ahí ella me enseñó a mí y yo lo veía como algo normal. La corrupción en los últimos años... fue resultado de un buen ejemplo familiar, ¿no? En los últimos años, Miguel, aquí nada es nada. La corrupción aquí la ve como algo normal. Y es verdad que la sociedad ha ido evolucionando. Los profesionales se han ido especializando. Yo recuerdo que en mi último destino, yo estaba en Honduras, se había desarrollado una persecución a la corrupción entre Guatemala, Honduras, a un organismo que se creó en la OEA que se llama la CICI, que era la creación de un organismo supratribunal que perseguía la corrupción. Y le pregunté yo a ellos, a algunos funcionarios de la OEA, si realmente habían combatido la corrupción. Y me dijo, no, la han tecnificado, ahora son más inteligentes robando. Doctor Salcedo. Yo creo que la corrupción en la República Dominicana es estructural, es decir, es parte de la cultura política dominicana, es parte de la estructura social. Hay una complicidad en lo privado con lo público y por lo tanto no camina la corrupción sin los entes privados. La historia nos lo dice, es decir, las prácticas clientelistas, patrimoniales han estado presentes. No hay que irse ni siquiera al inicio de la República. Vamos a la última parte de lo que es nuestra patria, nuestro país, desde Trujillo. ¿Para qué era el poder? Para acumular riqueza personal, patrimonialmente hablando, para los partidos y demás. El oportunismo que ha habido de los partidos políticos que se reciclan y que lógicamente las estructuras partidarias ven la oportunidad en el poder para acumular riqueza y se van alternando entre ellos también. Eso es parte incluso de la debilidad partidaria, pero al mismo tiempo, y tú de alguna manera lo referías, la normalización social. Es decir, cómo nosotros los ciudadanos dominicanos hemos entendido que la corrupción es parte del aprovechamiento que tenemos. Yo siempre refiero Mis 500 locos, el libro de Antonio Zaglul. Cuando tú lo lees entre líneas y casi manifestándose, se dice que el ser dominicano en esencia es oportunista, aprovechado. Es decir, nosotros no podemos perder una oportunidad porque si la perdemos no vuelve. Entonces eso está en la cultura del ser dominicano y no nos tenemos que ir a España. Vamos a ver cómo estamos nosotros en el siglo XXI. Y luego tú tienes que ver también cómo las instituciones funcionan en términos de fiscalización, de observación, de cómo las normas de alguna manera se acomodan, lo que no quiere decir que no haya habido avances importantísimos en la lucha contra la corrupción. Claro, son cuestiones más coyunturales que no son determinantes para la inherencia de la corrupción. La presión internacional por parte de organismos internacionales está presente, pero eso es coyuntural. Luego, la voluntad política, que es coyuntural. Balaguer, ¿qué hizo? ¿Qué hizo Antonio Guzmán? ¿Qué hizo Jorge Blanco? ¿Qué hizo cada uno de ellos? Hipólito Mejía, Danilo Medina, Leonel Fernández, el actual presidente. Unos más intensos en la lucha contra la corrupción, pero a final de cuentas la voluntad política cuenta muchísimo y eso es coyuntural. Entonces, eso no es determinante para tú decir que no es endémica la corrupción en la República Dominicana. ¿La corrupción es un fatal designio del pueblo dominicano? No, yo creo que no, yo puedo disentir de Carlos. Vamos por partes. Lo primero es que la corrupción es un delito. Olvidémoslo de la división tripartita de Código Penal, crímenes, delitos y contravenciones. No, delito. Es una
el delito que significa la delincuencia es un fenómeno de la vida. Porque, pero en Italia hay ley anticorrupción. En Italia, país primermundista. País que te produce los automóviles más caros del planeta. Bien, y hay ley anticorrupción. Y han ejecutado jueces que son anticorrupción, como Giovanni Falcone, como se llama hoy día el aeropuerto de Palermo. ¿Cuál es el tema? El tema es que, diríamos, es sistémica la corrupción y por ende codelincuencia. Cuando Marx escribía en la crítica a la economía de Hegel, hay un fascículo titulado Elogio del crimen, donde él dice... La crítica. La crítica, correcto. Hay un fascículo, se llama Elogio del crimen, donde él dice... De su comunismo, donde él decía, o escribía, bueno... Pero la esposa de Marx fue que le dio el nombre, crítica. Sí, Leonor. Sí. Pero fíjate, él decía, escribía, yo saqué varias copias de ese fascículo. Él escribía, el poeta produce poemas. El poeta, el cura produce sermones. El delincuente produce delitos. El abogado produce cátedra de derecho penal. Y llega un momento tal de que si desaparece la delincuencia, por ejemplo, la delincuencia de robo con escalamiento con nocturnidad, quiebra la industria siderúrgica. Totalmente quiebra. Quiebran la seguridad. Quiebran todo, la seguridad privada. Bien, ¿por qué? Porque es un tema sistémico. Es decir, la infracción es inherente al ser humano. ¿Y a partir de cuándo? A partir de cuando hay división de clase. A partir de cuando hubo un excedente en la comunidad primitiva, que hubo alguien que dijo, esto es mío. Se ocurrió que esto es mío, te apropiaste de trabajo ajeno y pusiste al otro a trabajar para ti. Simple y llanamente. Fíjate que la clase que domina, como decía, Carlos le pasó rozando el tema. Cuando la clase que domina una determinada sociedad te mira la superestructura, es decir, lo económico, lo político, lo religioso, lo jurídico, y te crea la legislación, en copia su criterio. Me explico. Un burgués, un empresario, ¿puede él quedarse con el jornal del empleado? Sí. Y si se queda con ese, no, un momentito, eso es de carácter laboral, no me lo meta preso. Ahora, si es el obrero o el empleado que le sustrae una jabonera a la empresa o un peso a la empresa, no, un momentito, ya eso es un crimen. Artículo 386, usted va preso con medida de coerción y te dan 10 años, porque es un componente que agrava el crimen. Te sintetizo, el problema se resolvería en primer lugar con educación. Tu formación y cómo eres tú. ¿Cuál es el delito? Y ahí te cierro mi intervención. ¿Cuál es el delito, por ejemplo, de dos haitianos que trabajan en mi casa? Una, que es la que plancha, más que una lavandería. Justo antes de ayer, ella me encuentra 1,000 pesos que estaban entre los calzados y una alfombra de mi vestidor. Me dice, mire, puse eso ahí arriba, 1,000 pesos, y me lo evidenció. Yo se lo regalé a ella y no toma. Eso es tuyo. Y otro, que era el jardinero, encontró, recuerdo, 2,000 pesos en el piso de uno de mis vehículos y me lo colocó arriba. Tú puedes analizar la estadística. Aquí hay menos haitianos presos por robo y por homicidio que en cuanto a la población y geografía de Estados Unidos, dominicanos presos allá. Pues son honrados en ese sentido y trabajadores. Es decir, un tema de educación, de formación. Estés tú donde tú estés. Corrupción la vas a encontrar, como dice Carlos, un vínculo entre lo privado y lo estatal, naturalmente, porque hay un deseo de apropiarse de la cosa ajena a alta velocidad. Pero usted está criticando, doctor, la división de clase en una sociedad organizada. No, organizado para lo que mandan. Bueno, pero todo el mundo no puede ser profesor, hay profesores, alumnos. Hay una gente, yo no me podría ganar la vida planchando, porque no sé planchar. No, yo no critico la división del trabajo, no es necesario. Yo no te digo eso. Yo lo que te digo a ti, lo que se puede evitar es que tú, por ejemplo, sí, pero para tú ser lo que eres, te inscribiste en una universidad. Yo me he sentado con humildad en 5 universidades para poder cobrar mi dinero y no tener prisa económica. Pero hay otros que apenas han llegado a un cierto curso de primaria y tienen 5 veces lo poco que puedo tener yo.
Pero no solamente eso, hay muchachos, Hay que tener suerte entonces. hay muchachos que han pasado por la administración pública, no en esta, no en la pasada, sino en varias. Y a veces yo he visto y digo, pero tú tienes 30 años, ¿cómo es posible que tengas 100 millones de dólares, 200 millones de dólares, de pesos? Pero ¿cómo es posible? Si tú lo que tienes son 45 años o 40 años, tú sabes la lucha que da conseguir, y cuando uno ve esas declaraciones juradas, a mí me preocupa realmente. Sí, pero la acumulación de dinero, capital. de capital, es el resultado de una preparación determinada, porque todo el mundo no puede ganar igual, porque no todo el mundo puede hacer un trabajo productivo. No, pero no me digas tú a mí que nosotros viviendo en un mismo barrio, yo por ejemplo en Barahona, que conozco mis amigos de infancia, que salimos a la universidad, algunos de los que se quedaron construyeron residencias, mansiones, y tú dices, pero ¿cómo? Había un amigo mío que tú conoces, que tuvo un cargo en la época del señor aquel, que hizo una casa que todo el mundo que pasa dice, la casa del diablo, una casa grandísima, y tenía un colmado antes de ser funcionario. O sea, la corrupción ha estado instalada en el Estado, en la sociedad, pero no solamente en eso. Ahora, hay una pregunta que yo creo que los que están viendo este programa se pueden preguntar, y no solo por este programa, ¿es inevitable la corrupción? Bueno, los mecanismos institucionales se han ido de alguna manera fortaleciendo, expandiendo, y son necesarios las normas para regular lo que diríamos que la desmesura en el ser humano parece que es connatural. Es connatural, es evidente. Todos queremos más, todos queremos no solamente más amor, queremos más dinero, queremos más bienes. Hay algunos que tienen o tenemos aspiraciones espirituales y de otra naturaleza que también de alguna manera eso morigera, tempera, disminuye quizá los efectos de esa desmesura. Pero evidentemente que la corrupción se puede evitar. Pero los mecanismos institucionales, en términos generales, son fundamentales. Sin ellos, evidentemente, las coyunturas no van a resolver el problema que finalmente es sistémico, que está normado, y las luchas contra la corrupción, las normas incluso italianas y de toda naturaleza anticorrupción, son propias de la regulación de una sociedad pervertida para muchos desde el inicio. La política dominicana, la forma de hacer política en el país, propicia la corrupción. Pero mira, Miguel, yo he visto la evolución del Estado en los últimos 30 años. Hemos avanzado de un Estado paternalista, un Estado donde los salarios eran insignificantes, de miseria, donde inclusive se decía que a lo que había que darle, por ejemplo, a los militares era poder, porque nada más la corrupción se la imputan a los políticos, también los militares son parte de la corrupción, también el aparato judicial también ha sido parte de la corrupción, y el país ha ido haciendo saltos, y cada vez ha ido haciendo mejores saltos, y cada vez la sociedad tiene más conciencia. ¿Pero mejores saltos en el ámbito de la corrupción o en la lucha contra la corrupción? Si me permite, hablamos de eso cuando regresemos después de la... Bien, estamos de vuelta en el debate de la semana. He estado conversando con 4 destacadas figuras políticas dominicanas sobre el tema de la corrupción, que es inevitable en cualquier discusión, en todo ámbito social, político y económico aquí en la República Dominicana. Y si uno hace un inventario de las frases más populares o de las palabras más populares de más uso en los medios de comunicación, la corrupción salta en los primeros 5 lugares, ¿no? La pregunta es, ¿tiene el país suficiente fuerza, la intención y la voluntad, piensan ustedes, en el ámbito político, social y económico para combatir y salir airoso de la corrupción, doctor? Pero mira, Miguel, un político dijo, la corrupción se detiene en mi despacho. Eso lo dijo Emerson. Otro, pero lo dijo uno aquí. Balaguer. Y otro dijo, manos limpias. No dijo en mi despacho, a las puertas de mi despacho. A la puerta, y otro dijo, manos limpias. Voy con manos limpias. Siempre el tema de corrupción ha sido un tema de campaña. Sin embargo,
cuando se llega a gobernar, cuando se llega a manejar el Estado, la corrupción siempre, principalmente en los procesos de reelección, se produce y crece de una manera exorbitante. Y eso no solamente lo hemos escuchado, yo creo que lo hemos vivido todos. Así es, hay una realidad que hay una sociedad que padece esa situación. La corrupción históricamente se ha llevado gran parte del erario público. Nosotros somos de los que entendemos que sí se puede parar la corrupción, y enfrentarla propiamente dicho, pero con una voluntad política real, no construyendo una narrativa determinada, no montándose en una ola en un momento determinado, ganándose incluso en aspectos la voluntad del pueblo y luego haciendo lo mismo que se estableció que hacen los otros. Por ejemplo, nosotros vemos aspectos nodales que uno establece en un momento determinado. Una institución como la Cámara de Cuentas, que debería estar llamada a crear controles, se armó una laraca, como lo diría el argot popular, en el 2020, se construyó y se constituyó una Cámara de Cuentas que se llamaba en un momento determinado independiente y al final terminó favoreciendo, podría decirse, al partido de turno. ¿Por qué? Porque generó las condiciones de en 4 años solamente presentar cerca de 3 auditorías y una serie de aspectos que se presentan. Hemos logrado identificar las causas y los factores y lo que es propiamente dicho corrupción, porque para muchas personas aquí en la República Dominicana, incluso a muy alto nivel, corrupción consiste en coger lo ajeno, pero muchas veces se incurre en corrupción sin tener necesidad de apropiarse de lo ajeno. Sí, por acción o por omisión. Sí. Es decir, está castigado igualmente, precisamente porque un funcionario que desliza sus responsabilidades, las delega o simplemente se hace de la vista gorda, es tan responsable, y la ley lo establece así, como aquel que finalmente acciona para apropiarse de los fondos públicos. Pero yo creo que el tema, diríamos, lo mencionó Carlos, y creo que Marino también habló algo de eso, que falta la educación en la República Dominicana, pero yo creo que la cultura cívica, que tanto se ha hablado, incluso la ausencia de una materia cívica, de la educación y cívica en las escuelas, etcétera, quizás no con la denominación, pero es como, junto con lo institucional, que pasa por todo el sistema educativo, que son 2 alas del trípode, para mí, diríamos, donde hay que trabajar, la cultura cívica pasa por todo lo institucional y todo lo privado, pero en lo privado también tiene una influencia determinante el propio Estado a través de la educación. Fíjate tú cómo todo se va moviendo alrededor exactamente de la necesidad de que para detener finalmente la corrupción, los mecanismos institucionales normativos van a funcionar. Pero si no hay cultura cívica, siempre habrá alguien que se tire por detrás de la ley. Si no hay un sistema educativo formando a los estudiantes para que se capaciten, que se preparen, que se formen, para tener las mismas oportunidades que aquellos que dignamente han logrado atesorar, o por lo menos vivir dignamente de lo que trabajan. Si eso no está presente, evidentemente que nosotros podemos tener todas las leyes anticorrupción, nosotros que hemos trabajado directamente con varias de ellas desde hace tiempo, podemos decir que bueno, se ha organizado más el Estado, tenemos una ley de acceso a la información pública, tenemos leyes de contrataciones públicas, eso no existía. Ahora, generalizar el concepto de la corrupción me parece injusto, porque decir la política dominicana es corrupta, los políticos dominicanos son corruptos, los gobiernos son corruptos, la prensa es corrupta, a mí me parece que esa generalización es injusta y hace mucho daño, ¿no? Y es dañina, y es mezquino. Por ejemplo, fíjense, diríamos, uno de los primeros casos de persecución de corrupción la instrumentalizó Balaguer con fines políticos con Salvador. Pero fíjate que Salvador, de 20 años que transita de primera instancia, llega a la Corte y la Corte produce una absolución de él. Porque el PRD retiró la acción. Y por cierto, un dato curioso. Yo tengo un artículo fallido, vamos a llamarle así, que era publicarlo, titulado El juez y su acusado. El juez que estuvo frente a Salvador Jorge Blanco, que obviamente firmó la sentencia,
25 años después, Severino le dio los 20 años a él, lo condenó a 20 años de reclusión. En primera instancia, sí. Primera instancia. Entonces el juez fallece y es Jorge Blanco quien rinde el panegírico. Julio Esmerlin Bautista Pérez, que presidió excelente. Sí, yo estuve en las exequias, eso fue muy. Jorge Blanco dio el panegírico de él. Estaba lejos ese juez que 20 años después, ese acusado que tenía frente a él iba a leer su panegírico. Increíble. Bueno, el asunto es que no puedo decirte a ti, y nadie puede decir ahora mismo si ha habido un tránsito jurisprudencial fuerte en cuanto a corrupción, porque en primer lugar, en parte yo debo de inhibirme, ¿verdad, Carlos? Porque hemos manejado casos vinculados a corrupción, en este caso yo. Pero he manejado 2 casos, pero independientemente eso no me cohíbe, ¿no? Claro, de hablar. Fíjate que no tenemos todavía una sentencia con el carácter de la cosa irrefragablemente juzgada. Cuando se tenga, bueno, espérate, aquí hay una jurisprudencia en corrupción, hasta Suprema Corte, obviamente. Vamos a descartar constitucional. Aunque constitucional ahora mismo entró el Bisturí, y fíjate con el caso hubo un caso aquí, bueno, la Suprema Corte, perdón, de Rondón y Díaz Rúa, intervino a la Suprema. Ahora mismo eso está en una expectativa en la instancia constitucional. Pero Bien. la sentencia todavía está vigente, ¿no? No, la sentencia anuló, obviamente, no, claro. derribó todos los efectos jurídicos negativos. Lo que quiero decir con esto es, por ejemplo, nuestro país no tiene, por ejemplo, jurisprudencia de espionaje, por ejemplo. Solamente una. De cuando José Ignacio Mate Polanco. ¿Tú te acuerdas cuando lo agarraron en el aeropuerto, las Américas, en el Punto Caucedo? El tema de conspiración o de traición de Wessing. Al final, el tema terminó estéril, porque no terminó con una sentencia. No, y además después que lo mandó al exilio, lo nombró, le dio ministerio. Le dio el Ministerio de Bien. Defensa. Entonces, tú tomas esas escasas jurisprudencias, y eso es propio del atraso, de la cero continuidad, diríamos, ¿no? A lo que sería una política represiva, por ejemplo, en cuanto a todo aquello que atenta contra la seguridad interna del Estado. Ahora, ¿cuál ha sido el efecto de la corrupción en la vida política nacional y en la vida social dominicana? El efecto ha sido muy catastrófico en los últimos años, porque cada vez que surge un elemento de la corrupción a nivel comunicacional, no da un buen ejemplo a la sociedad. Y la sociedad reclama, pero la sociedad reclama que se han juzgado los casos, pero los abogados tienen un código penal muy blando. ¿Hasta dónde los partidos políticos a nivel general son cómplices de eso? Porque todos los partidos mayoritarios han tenido mayoría en el Congreso. Y ese código, que es un código que debe de tener 125... De 1884, 25 de junio de 1884. Así es. Los jueces están con las manos muy débiles y encuentran muchas veces, a veces se usa ese mismo código a nivel político para acusar, muchas veces para perseguir, porque también se ve de todo. Ahora, yo leí en una oportunidad que no hacemos nada con leyes que condenen la corrupción si no encontramos jueces capaces de explicar esas leyes. Miguel, permíteme que te interrumpa. Mira, escúchame. Los jueces que tenemos nosotros, por lo menos en primera instancia y corte, son quizás uno de los más serios de América Latina. No, pero no estoy cuestionando eso. Yo sé que puse no, como una... pero, sí, pero yo te lo estoy... Porque yo entiendo ese clamor que tú señalas, es errático. Es como aquel discurso, no, obviamente, respetamos el tuyo, obviamente, porque tú eres un profesional. Aquel viejo dicho, no, que aquí el que se roba una gallina le dan 20 años, eso es mentira. Aquí no hay nadie preso por robarse una gallina ni un saco de pan. Eso es mentira. Sino que venga uno y me lo muestre. Yo no salgo de los tribunales. Diario de los tribunales. En caso de 20 y 30 años, por cierto. Eso es mentira. Es un rezago viejo de una época, diríamos, de represión ciega, con un código de instrucción criminal ya antiquísimo, que el sargento Matías Peña te recibía la querella el viernes y el lunes tú estabas preso hasta el lunes. Ya no. Ahora, sobre lo que señala
Marino, hay un detalle, Marino. El Código Penal para coalición de funcionarios, cohecho activo, cohecho pasivo, ¿Está vigente? pena, está vigente. Sí. No, y dan pena dura. Y dura. No, escúchame. Y el tema del Código Penal, ironías de la vida, que se estancó por el tema de las famosas 3 causales. Yo le voy a hacer una pregunta a ustedes 4. Previo a la pregunta, yo me pasé 8 años. El único autorizado para hacer preguntas aquí soy yo. Sí, una broma. Yo sí. Fíjate, yo me pasé 8 años compilando jurisprudencia para una humilde obra que hice. Tuve que irme a la República Popular China a editarla. Son de 2000 páginas en papel Biblia. Yo encontré sentencias de robo, hasta de fullería. O sea, hacerse pedir comida o bebida sin pagar. Violación de propiedad, violación de propiedad, de todo. ¿Saben ustedes de qué yo no encontré jurisprudencia? De aborto. Porque aquí el aborto no se litiga. ¿Y por qué aquí no se litiga el aborto? Porque el aborto, aquí no hay dominicanos, de los 12 millones que tenemos hoy día, no hay dominicanos o dominicanas, o que directamente o a través cortito, de un amigo o un pariente no haya pasado por el episodio de un aborto. Este es un país de abortistas y por eso aquí no se litiga. Y por un hecho que no se va a litigar nunca, aunque tú pongas las 3 causales, la coloques o no la coloques, aquí no va a haber prisión por aborto. Y aquí se detuvo el código. Por eso es increíble. Ahora, con la nueva legislación, para que entre, que yo sé que Carlos en eso está muy ducho, ¿tú sabes cuántas infracciones te etiquetan o te califican el robo como agravado? 32. Una locura, Ahora, yo siempre he creído que el hecho de que haya más preocupación en lo que tiene que ver con la corrupción respecto a la posibilidad de que un político o un empresario se adueñe de una propiedad que no sea suya, deja fuera de la discusión del tema cosas tan importantes como esa, de la que hablaremos cuando regresemos ya en la parte final del tema de esta noche. Bien, llegamos ya a la parte final del tema de esta noche. Hemos estado conversando muy animadamente sobre el tema de la corrupción, señores, que evidentemente ha dejado su huella en la vida política nacional. Ahora, cuando hablamos de corrupción, la mayoría de la gente piensa en un funcionario público, un congresista, que aprueba una ley para beneficiarse personalmente, otorgarse un barrilito, o un funcionario público que se apropia del dinero del presupuesto nacional. Pero ¿qué ocurre cuando un estudiante lleva a su casa una mala nota alterada para que su padre no lo sancione? Mira, ¿Se puede llamar a eso también una forma de corrupción? Corrupción académica. mira, académica. Corrupción académica. La corrupción es una manifestación generalizada, es decir, está presente en todos los estamentos, en todas las actividades humanas. Entonces es un cáncer nacional. Es un cáncer mundial. Eso sí, mundial. Bueno, Carlos decía, bueno, nosotros somos una sociedad subdesarrollada, son manifestaciones muy claras de una sociedad subdesarrollada, el hecho de una corrupción masiva, etcétera, etcétera. Pero la corrupción está presente en Estados Unidos, está presente en Europa, está presente en Asia. Allá la ventaja que hay en China es que le vuela la cabeza. Digo, la ventaja. Yo no estoy de acuerdo tampoco con la pena de muerte. Pero hay sociedades, incluso que en los Estados Unidos también se castiga severamente determinados crímenes y la corrupción no es uno de los menos. Cuando tú, por ejemplo, pagas, porque un hijo va a tener un examen, el examen nacional la prueba nacional, que ya ahora está en cuestionamiento de si va o no va, creo que la van a quitar finalmente. Pero el papá consciente, el año que viene porque se han gastado mucho dinero este año en ella. El papá le va al hijo y le dice, mira papi, están vendiendo el examen, un profesor que entonces que es el mismo, y el papá viene y le da el dinero. ¿Qué es lo que tú le estás diciendo a ese hijo? Que finalmente la corrupción es parte de la estructura del ser dominicano o del ser, y que podrá realizar actos de corrupción en cualquier manifestación de su vida. Cuando tú sacas un chivo en el examen, ¿es corrupción o no es corrupción? Porque tú estás diciendo que el resultado de ese examen no es el tuyo, es el de tú fijarte. No como hizo un profesor mío italiano, que le preguntó a uno de mis compañeros de estudio, pero profesor, la pregunta número 10 no aparece en el libro. Dice, pero búsquenla en la página 84. Entonces, ¿qué te está diciendo ese mensaje?
que el propio profesor está de alguna manera simpatizando, siendo connivente con la corrupción. Carlos, el control es importante. Claro. Fíjate, no se te olvide, un segundito, no se te olvide, porque yo sé que tú eres ducho en eso. La ley de contrataciones públicas, o sea, ahora mismo el portal, es un control. Mire, mi hermano, es un control. Donde hay disidencia en lo descartado y a veces, a través de esa disidencia, se llegan a descubrir casos de corrupción. Ahora, hemos avanzado en la lucha contra la corrupción. Sí, sí, hemos avanzado. Y aparte de que hemos avanzado, lo que ha faltado, como dice él, es educación. Porque yo recuerdo que yo a los 14 años había leído Las fuerzas morales de José Ingeniero, tenía ciertos conceptos. O sea, la educación, cuando pasamos de la educación ostosiana al plan decenal, a lo que tenemos hoy, la educación se ha debilitado mucho. Nosotros tenemos muchas aulas, tenemos profesores que no son maestros, entonces ha habido una debilidad en la educación dominicana que no es inherente en los colegios privados. Aquí hay colegios privados que yo veo el programa de educación y está muy por encima de lo que da la educación pública. Por eso es la diferencia. No quiere decir que los que salen de los colegios privados no salgan con las mismas consecuencias de corrupción que vemos, porque aquí hay mucha gente de cuello blanco que son más corruptos que muchos de esos muchachos humildes que vienen de liceos y de universidades. Entonces la educación ha hecho falta en los últimos años. Lo que pasa es que el proceso, hasta los el partidos proceso de transformación del sistema educativo dominicano no se gana y no se logra de un año para otro. Así es. Es una generación incluso. Fíjate, hay un detalle. Porque modificar los hábitos de una sociedad toma tiempo. Yo siento que hemos avanzado, pero en realidad obedece a mayor intención y mayor voluntad política en torno a este tema. Usted hacía una pregunta sumamente fundamental. Usted decía que cuál es el daño que le ha hecho la corrupción o qué daño le ha hecho la corrupción a la sociedad dominicana. Y yo observo, tú decir, en un país que hemos crecido macroeconómicamente los últimos, 15 años, 20 años, 30 años, y los niveles de desigualdad son cuestionables. Ustedes hablaban de la educación, que se ha invertido todo el dinero del mundo en esta área y al final no se ve lo que le estamos sacando como sociedad a esto y una serie de debilidades institucionales que se reflejan. Yo creo que eso que ustedes establecen, que se refleja de manera particular, cuando vemos que un ciudadano se roba un semáforo, cuando vemos que un ciudadano toma esto de manera particular, también obedece a esa dejadez que hay de haber una voluntad política necesaria, construir un país mejor. Sí, pero hay un detalle, yo no puedo asumir, y excúseme, una actitud meramente contemplativa ante el tema de que si la lucha contra la corrupción ha dejado su fruto, ha sido... No, hay que tener cuidado en eso. No, porque por un lado se le lleva un mensaje muy negativo a la población. Ok, las leyes prevén y sancionan, no hay problema en eso. Ahora, cuando tú me agarras a mí, un funcionario, con presunción de que cometió actos de corrupción, y tú me planteas que ese funcionario tú lo vas a llevar ante un juez, y el lunes ese funcionario dice, no, yo no soy ladrón, yo no me robé un peso del erario público. Si usted quiere, mándeme para la cárcel, no hay problema. Bien. Y si viene otro que tiene la misma actitud, pero el miércoles cambia de parecer y decía, no, un momentito, no. Yo admito que yo cometí actos de corrupción en tal empresa. Tú dices que no, Juan dice que no, y Luis dice que sí. Bien. Entonces, Luis, que dice que sí, se va para su casa con un arresto domiciliario o con una visita periódica. Y Juan, que niegue el hecho, se va para los barrotes, para el calabozo de Najayo. Si tú le llamas eso justicia, va a haber que modificar el término justicia, porque la corrupción no puede prevalecer, la lucha contra la corrupción no puede prevalecer sobre lo que para ti el lunes es peligro de fuga, sobre A, y ya el miércoles sobre el mismo A ya no hay peligro de fuga, porque señaló a otro coimputado. Eso no es lucha contra la corrupción. Yo pienso, Miguel, que... Al contrario, perdón, se le hace mucho daño. Lo que pasa es que aquí con el reflejo de Marcelo Odebrecht, porque antes con un infractor de delincuencia ratera, ¿verdad que sí?
desarrollaba una delincuencia, una carrera delictiva, y lo agarraban los organismos represivos y le daban 2 tallazos y hablaba. Pero ahora delito cuello blanco, lo mandan a la cárcel y al año entonces habla. Cuando se descubrió eso con Marcelo Odebrecht, ese modelito ha sido mal copiado en algunos países de Latinoamérica, entre ellos este país. Conclusión, es una buena pregunta, que yo la dejo aquí en el redil. De los casos de corrupción, uno no ha hecho vestigio de fuga. Uno, y son más de 500 los imputados. Uno, entonces, evidentemente, ¿quién es ese uno? no ha habido uno que se haya bueno, fugado. Porque aquí tenemos un concepto de fuga antiquísimo. Ya la fuga científica y tecnológicamente es imposible. Imposible, claro. Por favor. Con los mecanismos internacionales es imposible. Yo creo, Miguel, que... Entonces un abuso de eso. Claro que sí. Y hay jueces que se lo creen. Yo creo que los avances son, en términos generales, importantes. En la década de los 90 nosotros no teníamos una ley de contrataciones públicas, no teníamos ley de acceso a la información pública. El sistema financiero y administrativo del Estado es otro. Cámara de Cuentas se modernizó con la norma. Se han hecho esfuerzos de independencia de los mecanismos institucionales, Poder Judicial, Cámara de Cuentas. Es decir, hay una serie de mecanismos institucionales, órganos, que están normativamente establecidos y hay voluntad política, aunque sea más coyuntural que otra cosa. El grado no ha sido eliminado todavía. Bueno, no, pero excepcionalmente. Pero cuando Balaguer, cuando los otros gobiernos, era al dedo cada una de las obras. Ahora hay que participar. La escogencia de los jueces también. Claro, la escogencia, hemos avanzado significativamente. Nosotros vivimos, yo siempre digo que nosotros vivimos como en el naufragio en la República Dominicana, como que siempre nos estamos ahogando. No, este país ha avanzado. Tú hablabas, Ramón, de que tenemos 30 años de crecimiento sostenidamente económicamente sostenido. Entonces, hemos avanzado. No podemos vivir ahora con la tragedia de que el país es un país corrupto, endémicamente, porque lo es como toda actividad humana. No es la corrupción, el delito, el robo, el saqueo, está presente desde que... Si no hubiera abogados. No hubiera abogados, nosotros no tuviéramos trabajo, Carlos. Y fíjate algo, Miguel, antes los funcionarios no tenían miedo. Ahora tienen miedo, porque no solamente hay la justicia, está el linchamiento público, que es más peligroso. Cuestionamiento social. Claro. Pero depende, si el funcionario es de gobiernos anteriores, es importante que tú subrayes eso. Bueno. Porque si no, eso, vamos a estar claros, porque es que cuando la persecución es selectiva, el pueblo... señora, no, pero hasta en tus hijos, si tú tienes 3 hijos, y tú eres selectivo con uno de ellos nada más, él se lo viene con los otros 2. Sí, es así como tú dices, es así. Es así como tú dices, pero no es necesariamente, estamos analizando si es selectiva o no. Yo lo que sí te puedo decir que hemos avanzado. Lo cierto es que ha habido si se quiere decir, un resurgir de la población en torno a tomar una serie de exigencias de quien maneja el erario público. Vimos en un momento determinado como una población aquí en torno a un tema internacional que de una forma u otra afectaba a la República Dominicana. En el 2016 la gente se tiró a las calles y vemos que cuando tú vas a las principales encuestas, que en otros tiempos no sucedía, uno de los principales problemas que presenta la gente y que se refleja a través de las encuestas es el mal manejo del erario público de los funcionarios. Pero yo creo que en definitiva el mayor logro que hemos tenido como sociedad con respecto al tema de la corrupción es la preocupación que la corrupción produce en el mismo seno de la sociedad. Pero fíjate tú, yo quiero... Porque es lo que ha generado todas esas medidas. Y la empodera. Y la empodera, exactamente. Pero fíjate tú que en las mediciones que se hacen en los últimos tiempos, ya la corrupción no ocupa ni siquiera el 5º lugar. Es decir, que lo que era a lo mejor un lugar 1, 2 o 3, pasó más abajo. Quiere decir eso, que la población también pierde el interés. Y por eso yo hablaba de la normalización. Como la sociedad, bueno, la sociedad también trabaja, todo el mundo tiene que vivir, todo el mundo no puede estar en una manifestación permanente. Pero una sociedad empoderada, sistemáticamente, alrededor de la norma, alrededor de la estructura que el Estado se dé, es una sociedad que finalmente puede disminuir de manera mucho más significativa la corrupción. No solamente con efectos mediáticos inmediatos que se buscan a través de la coyuntura política usualmente. Ahora, eso es dañino también para la misma lucha contra la corrupción. Evidentemente, el único problema es que es muy difícil extirparla, ¿no?
¿cómo saca uno la corrupción de un cuerpo en que la corrupción vive dentro? Mira, estamos viviendo una sociedad... Nos quedan 1 minuto y 45 segundos. Una sociedad individualista. Esa sociedad individualista, cada quien está haciendo su propia democracia, su propio camino. Y en una democracia individualista, cada quien quiere salvarse de manera individual. Yo le hago una pregunta, te hago una pregunta a ti. ¿Tú crees que un Estado que te promete un pago en un mes, 2 meses y te dura 6 meses, 8 meses para honrarte una factura, tú crees que la corrupción no tiene un aliciente en el seno de esa misma o en ti mismo? Para eso significa que lo que usted está sugiriendo o diciendo, y estoy totalmente de acuerdo, es que la corrupción en el Estado propicia más corrupción. Claro, incita a eso, claro, por el rezago y la deja en pagar. Bueno, porque la inflación también desvalúa el dinero. Claro, obviamente. Sí. Pero, bueno, caballero, solo me queda agradecerle la honrosa presencia suya en este programa y estoy seguro que los amigos televidentes lo han disfrutado el tema de la corrupción esta noche y los espero como de costumbre el próximo sábado para otro programa similar. Hasta entonces.